Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Yo soy Jimena de la Torre, estoy en el Consejo de la Magistratura Nacional. Nos acompañan Martín Casares y Carlos González Guerra. Este pensar fuera de la caja lo que tiene como objetivo es tratar de explicar un poco de qué se trata cuando hablamos de esta reforma del Código Penal. Para que tengamos una idea, el Código Penal argentino tiene más de 100 años, es un código que fue sancionado en 1921 y desde ese momento siempre le fuimos metiendo reformas parciales en distintos momentos por cuestiones de coyuntura o aberraciones que iban sucediendo y nuevos delitos o nuevas formas de delitos, y entonces como reacciones de la sociedad y de alguna manera por responder a esa opinión pública, se fueron generando distintos parches a ese código penal argentino, y lo que termina generando cuando uno emparcha es que empieza a perder armonía, ¿no? Los códigos lo que buscan es tratar de nuclear todas las normas relativas a un área del conocimiento, en este caso lo que es el derecho penal, nuclearlo en una única norma para que sea mucho más fácil trabajar con esa norma, para poder generar además armonía. Pensemos que cada uno de los institutos del derecho penal tienen que regular penas acordes a la gravedad del hecho. Entonces, cuando vamos haciendo parches y reaccionamos muy fuerte frente a algunas cuestiones que en algún momento de la historia nos escandalizan, lo que termina pasando es que terminas con un código totalmente desbalanceado, donde hay conductas que tal vez hoy las vemos como menos graves, pero que tienen sanciones previstas sanciones muy severas, y otras por ahí que entendemos como de suma gravedad, que quedan con sanciones, con sanciones mucho más bajas que el tipo de delito, ¿no? Y esto obviamente va generando todo un desbarajuste y una inseguridad jurídica muy grande. A eso también lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente tenemos un código emparchado, sino que además, a través de distintas leyes especiales, le fuimos además sancionando distintos tipos de delitos que están todos dispersos por todos lados, cuando lo ideal es unificar todo en un gran código. Y además de esto, o sea, para todavía agravar más el problema, lo que tenemos es que las nuevas tecnologías, todo lo que hace al desarrollo digital, va generando nuevas conductas disvaliosas, nuevos delitos que antes no existían, que necesitamos tipificar. Entonces tenemos un código de más de 100 años, tenemos un código que se fue emparchando, tenemos leyes que van tipificando conductas de manera diseminada, tenemos desafíos y nuevas modalidades de delito que se van sucediendo a través de en la utilización de nuevas tecnologías, y a su vez toda una nueva dimensión económica y financiera que sustenta al crimen organizado, ¿no? Cuando hablamos de delitos complejos, este crimen organizado, obviamente, ¿para qué está? ¿Cuál es el fin? Y el fin es enriquecerse a través de conductas que son reprochables. Entonces tenemos la trata de personas, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que ese crimen organizado hace uso de esos delitos para de alguna manera llenarse los bolsillos, enriquecerse. Bueno, también está esta nueva dimensión que es buscar ir al problema. Entonces decir, bueno, no solamente alcanza con meterlos presos, sino que también los tenemos que desfinanciar, les tenemos que sacar esa plata con la cual se enriquecieron a partir de estos delitos que cometieron. Entonces, todo esto que estamos diciendo como a manera de introducción y diagnóstico, durante el gobierno de Mauricio Macri,
a través de un decreto presidencial, se crea una comisión de expertos. Y en esta comisión de expertos se trabajó muy fuerte con personas que venían de distintos ámbitos, porque teníamos a los penalistas, a los judiciales, a los académicos, a los abogados, a la sociedad civil incluso, y se trabajó también en el marco de Justicia 2020. Y lo que tenemos hoy es un código penal, que es el único código penal que tenemos presentado hoy en el Congreso y que todavía tiene vigencia, que es este código que se elaboró a partir de esta iniciativa de Mauricio Macri. Después vamos a ver que durante el gobierno de Milei se anunció la presentación de un de un nuevo código penal. Recordarán aquella conferencia de prensa de Patricia Bullrich, cuando todavía era ministro Mariano Julio Libarona, pero la realidad es que se anunció un código penal que no llegó a presentarse en el Congreso. Y por otro lado, luego con el cambio de ministro de Justicia, ahora lo que conocemos es que quiere volver a analizar ese borrador de código que había trabajado Cunio Libarona, e incluso estaría pensando en presentar proyectos parciales a diferencia de esta idea de código unificado. Por eso nos pareció interesante invitarlos a todos a esta nueva Pensar Fuera de la Casa, de la caja, perdón, no de la casa, sino porque Martín Casares, que fue jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tuvo una participación, de Germán Garabano, perdón, tuvo una participación sumamente activa, fue uno de los protagonistas de este código penal, y tenemos también la presencia de Carlos González Guerra, que es una eminencia en la cuestión, fue el director de política criminal durante la gestión de Garabano, secretario integrante de esta comisión que les contaba para la reforma del Código Penal, y con la experiencia de ellos dos queremos tratar de desgranar y entender por qué es importante hablar de un Código Penal para la Argentina, por qué necesitamos urgentemente, después de 121 años de vigencia del Código anterior, un Código nuevo, moderno y sobre todo algo armónico. Así que sin ir más, sin demorarlos más, los voy a dejar en manos de Martín Casares, que va a ser quien esté entrevistando a Carlos González Guerra, y por supuesto todas las preguntas que nos quieran ir haciendo las pueden ir escribiendo en el chat y después vamos a tratar de ir respondiendo todo lo que vaya surgiendo. Muchísimas gracias. Martín. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para acompañarnos, para escuchar, para reflexionar. Y desde ya, muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. Para mí es un gusto especial, no solo porque, como dijo Jimena, Carlos es un protagonista muy importante, les diría clave, porque la figura del secretario de esa comisión fue quien fue llevando adelante el trabajo de redacción, no solo haciendo un código, todas las ideas de los demás integrantes, sino todos los aportes que, como decía Jimena recién, fueron recibiendo de distintos especialistas, sociedad civil y demás en un proceso participativo y muy planificado que ya nos va a contar. Por mi parte, decirles que esta charla tiene un objetivo muy concreto. A nosotros se nos ocurrió, hablando en una reunión con Jimena y con María Eugenia, un objetivo muy concreto, explicar de manera clara por qué la Argentina necesita discutir seriamente un nuevo código penal, pero rescatando qué es lo que hicimos durante el gobierno de Mauricio Macri, cuáles son sus principales contenidos y cuál es el legado que dejamos. Porque a diferencia de otros gobiernos que han hecho anuncios muy grandilocuentes, este fue el único gobierno que en muchísimos años ingresó efectivamente un proyecto de código penal al Congreso, lo cual eso no es menor por ahora nos va a contar Carlos. Yo creo que vale la pena recuperar esta idea central de que la política criminal seria no se construye con respuestas improvisadas ni con reformas aisladas. Una política criminal seria, ¿sí?, se construye con diagnóstico, trabajo técnico,
participación, proporcionalidad y decisión política. Y en este sentido, entonces, quería introducir a Carlos con una primera pregunta que me parece que es la básica. ¿Por qué Argentina necesita un nuevo código penal? Carlos, pensando desde el lugar de una persona que no es abogada, ¿por qué deberíamos preocuparnos por tener un código de más de 100 años? ¿Cuál es o son los problemas concretos de seguir funcionando así? Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jimena, Martín y Sebastián. Es un gusto. Espero poder ser claro teniendo en cuenta que no todos aquí son abogados y que se lleven alguna idea más o menos clara de qué es lo que se hizo en el marco de una necesidad muy concreta. Cuando Jimena presentaba, decía que nuestro código es de 1921 y efectivamente tiene más de 100 años. Y en 100 años cambiaron muchas cosas, naturalmente cambiaron muchas cosas. Y las cosas cambiaron en dos sentidos. Hay cambios que tienen que ver con lo fáctico, con el cambio de la realidad, con lo que pasó realmente en la sociedad, y cambios que tienen que ver con las personas, con lo valorativo, con cómo nosotros pensamos. Entonces, por ejemplo, un cambio fáctico muy concreto. Yo siempre cuento una anécdota que es que hace muchos años, yo trabajo en la Austral, en la Universidad Austral hace muchos años, en el 96, 97, el decano de la facultad nos llamó a todos y los que trabajábamos ahí, yo era el bedel, ponía la jarra de agua a los profes y las tizas, y nos dijo, vengan porque es un día histórico, un día muy importante para la facultad. Nos puso en semicírculo detrás de su computadora y se dio vuelta y nos dijo, por primera vez en la historia de la facultad vamos a recibir un email, ¿no? Fíjense la ceremonia, vamos a recibir un email. Y de pronto desconectaba el teléfono y enchufaba la ficha del teléfono a la computadora y sonaba un ruido raro que la gran mayoría de ustedes no saben, porque no lo han escuchado seguramente, pues son más jóvenes, que era ñi, ñi, una cosa así, y era la conexión telefónica a internet. Y se bajaban los mails, se mandaban los mails. Desde ese momento, ahora, cambió todo. En la misma universidad, por citarla, hay una diplomatura de cibercriminalidad. ¿Ok? Entonces, eso es un cambio fáctico, un cambio de la realidad. Y ese cambio de la realidad, naturalmente, se tiene que ver reflejado en un cambio legislativo. Pero como decía antes, también hay cambios que son valorativos. Nosotros pensamos diferente. Por ejemplo, la percepción sobre el ambiente que tenían mis viejos es muy distinta a la que tengo yo y muy distinta es aún la que tienen mis hijos. Mi hijo más chico, vamos a navegar al río, se cae un papelito y está dispuesto a tirarse de cabeza a rescatar ese papelito porque no puede haber plástico en el río. ¿Y por qué no puede haber plástico en el río? Porque así lo aprendió, lo ven de una manera distinta. Entonces, ese cambio valorativo, piensen por ejemplo también en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Son cambios valorativos. Existían antes estas problemáticas, pero no le dábamos la importancia que hoy tienen. Entonces, esas cosas, lo fáctico y lo valorativo, hacen que sea obligatorio adaptar la legislación penal. Ahora bien, esa necesidad de cambio no es que no se hizo. En 100 años se hicieron una cantidad enorme de reformas al Código Penal, pero ahí apareció el problema que planteaba Jimena antes. Esas reformas parciales al código lo que generan fundamentalmente es una ruptura del sistema del Código Penal. Y el Código Penal es una ley grandota, pero es una ley que tiene una sistemática, que tiene un procedimiento, que tiene una línea. Y esto que nosotros llamamos sistemática del código no es un tema menor para los que aplicamos el derecho penal, porque uno de los criterios para interpretar la ley penal es la interpretación sistemática, interpretar un artículo en línea con lo que dijo otro. Y si hubo reforma parcial, esa sistemática se rompe. Si uno hace un análisis de la jurisprudencia, o sea, de las resoluciones de los jueces en materia penal, se va a encontrar con que la enorme mayoría de los problemas que tiene nuestro Código Penal son en los puntos donde se hicieron reformas y no en la versión original del código. ¿Ok? Entonces, es absolutamente clave reformar el Código Penal y es absolutamente clave hacerlo de manera integral. Las reformas parciales lo único que hacen es
generar nuevos problemas. Por eso es que cuando trabajamos en la comisión, trabajamos sobre la idea clarísima de una reforma integral. Hubo muchos intentos anteriores, algunos de intentos integrales también, pero esta era una reforma integral con un procedimiento particular. Clarísimo, muchísimas gracias. Y teniendo en cuenta esto que nos contás, em, contanos un poco cómo se trabajó en ese proyecto, este proyecto que decís que se realizó de manera serio, de manera participativo y que obviamente habla de una planificación que deja de lado cualquier tipo de improvisación y de reforma parcial. ¿Quiénes formaron la comisión? ¿Qué rol tuvieron? Contaste medio por arriba que hicieron presentaciones en el marco de Justicia 2020. ¿Hubo alguna mirada así federal? Sí, perfecto. Gracias, Martín, por la pregunta. Yo debo confesarles algo. Yo entré al ministerio gracias o culpa de Martín Casares. Eso veremos después qué piensan los demás. Pero la verdad es que cuando Martín me convocó al ministerio, yo vengo del mundo académico, soy un académico, trabajo en la universidad fundamentalmente. La verdad es que tenía pánico de entrar al ministerio a trabajar en temas políticos porque no sabía cómo iba a funcionar. Pero cuando entré, inmediatamente, Germán Garabano puso sobre la mesa de todos nosotros un plan de trabajo espectacular que tenía dos cosas. Una era, se llamaba Justicia 2020, ¿eh? Y Justicia 2020 tenía dos cosas. Una era una agenda de trabajo, lo cual era muy piola para todos nosotros porque trabajábamos sabiendo que de tal momento a tal momento era este tema, de tal momento al otro tema, y todo estaba relacionado, todo tenía un porqué. En materia de política criminal había reforma al Código de Procedimiento, había temas de minoridad, había Código Penal y había algunas leyes que tendrían que ir por afuera en materia de investigaciones especiales, pero todo estaba muy bien pensado. Era entonces Justicia 2020 una agenda. Pero además de una agenda, y ahí estaba el desafío tremendo, era una metodología de trabajo, porque no trabajábamos en una oficina cerrados, cuatro locos investigadores escribiendo cosas y ya está, sino que eso lo teníamos que confrontar con la sociedad civil. Había reuniones abiertas para todos los temas y el Código Penal no fue una excepción. Y el punto de partida del Código Penal fue la creación de una comisión. Y esa comisión que creó el presidente Macri a partir de un decreto tenía 13 miembros. Y esos 13 miembros eran de ámbitos muy diferentes. Había habido comisiones anteriores donde eran todos del ámbito de la política, había habido comisiones anteriores donde eran todos del ámbito académico, o había comisiones donde habían sido todos del ámbito del Poder Judicial. Acá había gente de todos los ámbitos y estaba equiparado tanto profesores universitarios, como magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público Fiscal y además era federal, porque había gente de todas las provincias representadas en la comisión. Entonces, cuando alguien quería ser muy técnico y muy abstracto, los prácticos decían, no, pará, porque esto es insostenible, ¿no? Es difícil, si nos cambian todas las reglas de juego, es difícil. Y pongo un ejemplo muy concreto. Cuando uno hace una reforma integral de un código, puede cambiarle las reglas de juego por completo a los operadores y generarles un problema en el día a día. Eso pasó un poco con la reforma integral al Código Civil, que cambió hasta los números de artículos. Y nosotros nos propusimos, en acuerdo con los miembros de la comisión, no vamos a cambiar la numeración de los artículos. Hicimos un esfuerzo enorme para que todos los artículos, incluso de los delitos de la parte especial, mantuvieran la misma numeración. Eso fue un trabajo enorme, pero teníamos claro que si finalmente se aplicaba ese proyecto, no iba a generar un problema del día a día, no había que modificar las reglas de juego para quienes trabajan todo el día en el Poder Judicial o en el contexto que sea aplicando este proyecto. Entonces, participación de la sociedad civil, una comisión plural, federal y además con visión muy diferente y 2 años intensos, muy intensos de trabajo. Nos reuníamos
una vez por semana, pero muchas horas, y después quedaba el trabajo para continuar, de redacción, de puesta en común, iban y venían borradores, etc. Entonces, fue un trabajo enorme, y el resultado, a mi modo de ver, fue un resultado muy significativo, tan significativo, como decía Martín, que fue el único anteproyecto de Código Penal, y acá una cuestión técnica, que dejó de ser anteproyecto de Código Penal y pasó a ser proyecto. ¿Por qué? Porque logró salir del Poder Ejecutivo y entró en el Congreso. Y una particularidad muy importante, entró y sigue estando. Porque sigue estando porque no pierde estado parlamentario. Los proyectos de ley pierden estado parlamentario a los 2 años. Los proyectos de código de fondo, y el Código Penal lo es, no pierde estado parlamentario. Por lo tanto, desde el 1921 hasta ahora, el único proyecto que entró al Congreso y está ahí esperando que sea tratado. Bueno, me parece que este es un punto central, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces en Argentina es que discutimos política criminal a partir de un caso concreto, ¿no? Con una urgencia, con una demanda social legítima, como es el caso de este femicidio de esta chica de hace pocos días, pero sin ordenar el sistema. Y en cambio, por lo que nos cuenta Carlos, este proyecto lo que intentó es justamente hacer algo distinto, volver a pensar el código como una integralidad completa y una herramienta de política criminal. Entonces, luego de tener esta introducción de cómo se trabajó, cómo estuvo integrada la comisión, Carlos, me gustaría pasar a algunos de los capítulos o temas que quizás son los que más nos preocupan en el día a día, como por ejemplo el narcotráfico, ¿no? Cuando uno habla de narcotráfico, habla de la necesidad de contar con una respuesta penal, digamos, más fuerte, proporcional, exigente y menor organizada. Y este sé que fue uno de los temas que ustedes trabajaron de manera integral. ¿Qué proponía el proyecto frente a este fenómeno? Bien, gracias Martín. Ahí me gustaría hacer una aclaración general y previa que tiene que ver con lo siguiente. Yo decía que 2020 era una agenda de trabajo que tenía una lógica muy clara. Uno no puede con una ley aislada, por más que esa ley sea el Código Penal, encarar todos los problemas que tiene una sociedad tan compleja como tiene la nuestra. Cuando digo la nuestra me refiero a nivel internacional, no solamente la Argentina, ¿no? Entonces, va de la mano y es absolutamente necesario para poder investigar determinados delitos complejos, realizar reformas a los códigos de procedimiento. Y eso fue en paralelo. Entonces, hubo una reforma al código de procedimientos, porque ustedes saben, se estaba implementando en ese momento el código acusatorio, que se sigue implementando todavía, no se terminó del todo. Y entonces nosotros propusimos en paralelo, porque 2020 lo tenía en la agenda, la incorporación de la investigación de delitos complejos en el ámbito procesal. Y esa investigación de los delitos complejos en el ámbito procesal daba herramientas que son las que te dan la prueba para después probar la existencia del hecho en el marco del Código Penal. Entonces, una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Si uno hace simplemente el show de saqué el Código Penal, pero no trabajó lo otro, se queda a mitad de camino. O si saca lo procesal y no modifica lo de fondo, también se queda a mitad de camino. Entonces, tiene una interrelación. En materia de narcotráfico, naturalmente se hicieron varias reformas. Había una discusión que es una discusión que viene de la jurisprudencia, que es el famoso caso Arriola, que es la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que había un planteo de inconstitucionalidad y la Corte así lo consideró. En ese aspecto no discutimos mucho, lo que hicimos fue allanarnos a la jurisprudencia de la Corte, digamos. O sea, no entrar en discusión con la Corte en temas que no, o con el ámbito, con el Poder Judicial en general, en ámbitos que no valía la pena. Entonces se tomó el fallo Arriola para incorporar y básicamente sacar la tipificación de la tenencia de estupefacientes cuando era para consumo personal en el ámbito de la privacidad, por supuesto. Pero lo que se hizo fue tratar de escalonar en materia de narcotráfico
según cuál es el eslabón de la cadena del que estemos hablando. Porque normalmente lo que pasa en la investigación de los delitos de narcotráfico es que se va siempre hacia la parte más baja de la organización y queda desatendido el tema de los cabecillas de la organización. Entonces, entre las técnicas de investigación para delitos complejos y un agravamiento escalonado desde los eslabones más bajos a los eslabones más altos de la organización, es donde se produce el cambio, ¿no? Y ese cambio tiene que ver fundamentalmente, aunque no solo, con aumento de penas. Ojo, quiero hacer una aclaración acá. Cuando se hace una reforma y solo se piensa en aumentar la pena, es un problema, ¿eh? O sea, la reforma tiene que ser mucho más integral. En algunos casos, como adelantó Jimena en la presentación, es necesario hacerlo porque hay descompensación. Esas reformas parciales hacen que la proporcionalidad quede desfasada. Entonces, uno lo tiene que hacer. En el ámbito del narcotráfico, sobre todo para las escalas superiores o eslabones superiores, y en el ámbito de los delitos contra la administración pública, que normalmente conocemos como delitos de corrupción, es donde se hizo un ajuste significativo, porque realmente estaba el código, sigue estando, porque tenemos el mismo de momento, descompensado en ese punto. Bueno, justamente este era el próximo tema al que te quería introducir y aprovecho tu mención para hacerte el puente, ¿no? Otro de los grandes temas del Código Penal, que además se suele decir que tiene penas bajas, es el tema de la corrupción, ¿no? De aquellos delitos cometidos por los funcionarios en ejercicio de la función de administración y demás. En temas de corrupción y te lo relaciono también con el tema decomiso, ¿no? Un tema que no es solo aumentar, como bien vos decías, las penas, sino ver de ir por la recuperación de esos activos, de ese producto del delito. En esos dos grandes temas, ¿qué se había planteado? Además de el aumento de penas para delitos como el enriquecimiento ilícito, el cohecho, eh, ¿qué dijeron o qué trabajaron con relación al decomiso y a la recuperación de bienes y ganancias del delito? Y porque esto es importante trabajarlo, obviamente, de manera integral, como estás planteando. Sí, efectivamente. El tema delitos contra la administración pública, como lo llamamos técnicamente, o de corrupción, tenían claramente un desfasaje en monto de pena. Claramente, era muy significativo y realmente merecía la pena un aumento. Pero eso no fue efectivamente el punto más relevante. Yo creo que cuando el derecho penal se queda pensando solamente en el castigo, en la pena, cuando estamos en determinados contextos, pasa a ser un derecho penal meramente simbólico. ¿Ok? Uno podrá decir, bueno, no es tan simbólico si vas a la cárcel. Sí, pero si vas a la cárcel con determinadas condiciones o no vas del todo a la cárcel y el encierro es en ámbitos distintos que no son la cárcel y en el fondo pasan unos años, no muchos, y te das vuelta y tenés todo lo que obtuviste ilícitamente a partir del delito, el derecho penal pierde trascendencia. Y el derecho penal tiene que tener un efecto que es un efecto comunicativo, y ese efecto comunicativo es disuadir a las demás personas de que cometan delitos. Entonces, si la sociedad ve que una persona que fue corrupta, robó muchísimo dinero, le ponen una pena incluso de cumplimiento no efectivo y al final tiene todos los bienes, y bueno, hace análisis económico, y dice, pues, quizá me compense quedarme unos días encerrado a cambio del otro. Entonces, el decomiso es absolutamente clave si uno quiere cerrar el círculo de una investigación penal. Y en el decomiso se trabajó de manera bastante activa desde muchos lugares, pero un lugar, por ejemplo, importante, por citar algunos, porque hay varias cosas, es que se pensó, por ejemplo, en decomisar los bienes de sociedades comerciales que no eran las que habían cometido el delito, pero eran las que se habían beneficiado con la comisión del delito. Entonces, si el que cometió el delito era una persona física, pero el beneficio lo obtenía la persona jurídica, ese recupero no se podía hacer porque son personas diferentes, porque siempre en el entramado delictual hay maniobras pensadas también por abogados, es así,
que tratan de ocultar el camino. Entonces, lo que hay que hacer es ir, por supuesto, en simultáneo. De la misma manera que lo que tenía que ver con el decomiso anticipado, antes de la condena efectiva. ¿Y por qué antes de la condena? Porque ahí pueden decir quienes son más garantistas, bueno, pero eso es tremendo, no hay una declaración de culpabilidad y sin embargo se decomisan los bienes. Bueno, pero hay gente que en el proceso de investigación, a veces muy largo en Argentina, fallece y en el fallecimiento se extingue la acción penal. Pero ¿por qué no voy a ir a decomisar el fruto del delito? O las personas se fugan y si se fugan no puedo condenarlas, pero sí puedo decomisarle los bienes. O prescribió el delito, puedo ir a reclamarlo. O hay alguna declaración de inimputabilidad o inculpabilidad que hace que no llegue a declarar la culpabilidad formalmente, pero que sí pueda recuperar el dinero. Entonces, si nosotros lo que queremos es desincentivar la comisión de delito, el mejor camino para hacerlo es perseguir al máximo el fruto. Si nosotros logramos eso, el avance es significativo. Y en línea con esto, Martín, una reforma súper importante que estaba en el proyecto de código, pero que nosotros logramos que entrara por separado, porque era necesario también que entrase por separado, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas, que también tiene que ver justamente con los delitos contra la administración pública. Porque si ustedes piensen ahora que se está llevando adelante la causa Cuadernos, por ejemplo, si Sí. hubiese existido la ley que nosotros logramos sancionar en el 2017 con anticipación a Cuadernos, otra historia estaríamos contando. Otra historia. Totalmente. Probablemente estaríamos mucho más avanzados en la investigación y probablemente hubiésemos recuperado más cosas. Pero ustedes saben que la ley no es retroactiva, no puede ir hacia atrás la ley penal, siempre es para adelante. Pero bueno, ahora ya la tenemos. Y en el marco del proyecto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas también está plasmado con la particularidad de que incorpora más delitos que lo que hizo la 27401, que fue la ley que finalmente logramos sancionar. Tal cual. Martín, perdón, Dime, una sí, cosa, porque estoy viendo en el chat que justo con esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay una pregunta vinculada a eso y digo para aprovechar y ya que dale, dale, estamos sí, por hablando de supuesto. esto, porque ahora se está impulsando una reforma en la ley de sociedades. Entonces la pregunta plantea que dentro de esa reforma en la ley de sociedades que se presentó hace poco, lo que se está impulsando es la creación de sociedades sin socios humanos. Yo la verdad no estaba al tanto. Y entonces la pregunta es, bueno, como el proyecto de Código Penal preveía la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿cómo era esta regulación, ¿no? Entre cómo Bien. funcionaba. Yo no conozco, aunque sé quiénes escribieron ese proyecto de sociedades nuevos, no, la verdad que no lo conozco en profundidad Mm. como para poder opinar del todo, pero es un problema que se está... A ver, normalmente el derecho penal está pensado para la persona física. Ya hacerlo para la persona jurídica es una excepción que nos ha generado discusiones gigantes. Eternas. Gigantes. Entonces, Sí. el societa delinquere non potes, las sociedades no pueden delinquir, nos ha llevado a que, a mí me ha generado enemistad con muchos académicos amigos que pueden decir, no puede ser que hayan hecho esto porque es contrario. Bueno, vengo de un congreso la semana pasada en Sao Paulo donde se empezó a discutir la posible responsabilidad penal de la inteligencia artificial, pero no de quienes crearon la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial autónoma, cuando hace asesoramiento, cuando toma medidas, cuando aconseja. Bueno, la verdad que es un mundo nuevo. Hay que ver cómo es el proyecto de sociedades nuevo y a ver si se puede traer. Pero la verdad es que estamos con la responsabilidad penal de la persona jurídica que tiene persona humana atrás, ya estamos medio justito. No me Sí. atrevería a opinar si podemos llegar a más con eso. Es una buena pregunta, pero que hay que estudiarlo un rato largo. Para otro pensar fuera de la caja, porque ese sí que te vuela a la cabeza. Sobre todo esto, ¿no? La responsabilidad de la CIA, a mí ya también se me han acercado a plantearme, y la verdad que se te disparan 1.000 millones de preguntas, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué pasa? Entonces,
Finalmente, ¿a quién le tocas la puerta? ¿A quién va a cumplir esa condena? ¿A quién vas a sancionar? ¿Quién responde? ¿Una IA? ¿Un éter? ¿Un algo que no? Yo, Martín, ¿puedo interrumpir un Por minuto? favor. La veo a Antonella, diputada nacional. Este proyecto de código hoy está vigente y lo tenemos vigente en el Congreso. Mientras tanto, habrá que ver si el Ejecutivo logra finalmente presentar otra alternativa. Pero lo que me surge, lo que me surge como pregunta, dada la trascendencia del tema y lo importante que sería armonizar todo este complejo de normas en un código, es qué chances genuinas hay dentro de un Congreso, de este Congreso Nacional, dentro de la Cámara de Diputados, Santo, qué plafón ves vos para que se pueda llevar, aunque sea empezar a debatir de estas cuestiones, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Jime. Un placer escucharlos a Martín y a Carlos. Eh, Buenas noches a todos. Bueno, el proyecto todavía no ingresó. Si bien hay un montón de proyectos que modifican el Código Penal, el proyecto que en su momento salió en los medios que iba a ingresar y el propio gobierno habló de una modificación del Código Penal, no ingresó en ninguna de las cámaras, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. También creo que esto de ingresar o no también se vio afectado por el cambio de ministro y que el nuevo ministro Maíquez manifestó que iban a estudiar el tema. También se habla de que podría ser en dos partes que ingrese. Hoy, bueno, nosotros, como también lo dijo Carlos y Martín, siempre desde el PRO siempre acompañamos los procesos de modificación del Código Penal desde la época de Mauricio y también creo que es necesario hacer una reforma que sea sistemática como lo hablaba Carlos y que sea coherente con penas armónicas y criterios consistentes. Nos merecemos, a ver, una discusión seria en el Congreso y creo que sí, que es el momento donde nosotros hoy somos un bloque de que siempre quiso y siempre tenemos presentado proyectos, como por ejemplo nuestro jefe de bloque, Cristian Ritondo, tiene presentado un proyecto de modificación del Código Penal, pero pasa esto, tenemos varios proyectos de diferentes bloques que es necesario sentarse para armonizar y modificar el Código Penal y creo que hablo como que hoy podemos lograr una mayoría eh, para poder llevar adelante esta modificación del Código Penal, como se vienen dando en un montón de temas que estamos trabajando. Hoy no veo que, que haya lugar para debatir la reforma del Código Penal. Nos está hablando, hoy tenemos otros temas, como, bueno, todavía no está sancionado lo de zonas frías, estamos con la ley de lobbies, el super RIGI, la reforma electoral. En el medio se nos cruza el mundial, que obviamente a todos estamos esperando eso. Veremos si la segunda parte del año podemos empezar a debatir este código penal, este nuevo código penal. No interrumpo más, Martín, perdón. No, no, por Me favor, súper surge, interesante y me parece que es muy importante y te agradezco la participación, Anto, porque, bueno, es una diputada que, además de ser muy activa, siempre está ávida de escuchar y de estudiar y no es tan común a veces. Así que desde nuestro lugar, siempre decirte públicamente que cuentes con nosotros y todo el equipo de Fundación Pensar para ayudar y dar soporte a los análisis de esos proyectos. Ahora, si les Martín, Yo parece, tengo una antes de pregunta, dejar... yo tengo una Carlos. pregunta. Sí, Dale, dale, sí, no, dale, Antonella, Antonella. vamos. ¿Cómo hacemos, bueno, los que estamos hoy en el Congreso, cómo hacemos? Porque tardamos mucho en la Argentina de poder debatir por ejemplo, la reforma del Código Penal, y mientras tanto siempre como vamos atrás de los cambios, como por ejemplo hoy tenemos un montón de delitos informáticos que está pasando con la IA, y como que como que digo que siempre vamos atrás de todo lo que pasa, digo, como no estamos acostumbrados quizás, hasta me pongo a pensar que nos sentemos cada 2 años a revisar. Ciertos temas, como por ejemplo la reforma laboral, que tuvimos 15 años para debatir la reforma laboral, nos pasa esto con el Código Penal. Sí, yo voy a usar un poco de disparador una cosa que dijo Antonella Martín, si me permitís, y es que Por favor. vos fijate que lo que planteás es que separó la presentación del proyecto del gobierno actual
en el Congreso porque entró un nuevo ministro, ¿no? Y eso habla de lo que no tiene que pasar. Perdón, pero yo no me suelo meter en política, pero no tiene que pasar porque un proyecto de reforma de un código penal no es solo de un partido, es transversal a todos. Y de hecho, nuestra comisión tenía visiones muy dispares. De hecho, hubo disidencias en varios aspectos y tuvimos que votar y en algunos casos quedábamos justito. Entonces, esto tiene que exceder por completo a lo político partidario y más aún en un cambio de ministerio, ¿no? O sea, de cabeza de ministro. Entonces, y eso por un lado. Y por el otro lado, Antonella, efectivamente, por lo que decía antes, de que nos va a cambiar la cabeza y va a cambiar la realidad, nunca vamos a poder dejar de modificar los códigos. Eso es verdad. Ahora, un código de 1921 ya merece una reformulación completa y empezamos desde acá. Entonces, eso es lo importante. Hacemos un sistema nuevo y después tratamos de hacer reformas que sean lo más respetuosas posibles de ese sistema. Lo que no podemos partir es de incorporaciones nuevas al del 2021, que son reforma de la reforma de la reforma. Entonces, ese es el problema. Perdón, Bueno, Martín. creo que este tema que quería introducirte o conversar contigo es un tema que ha tenido una evolución no solo en las cuestiones, como mencionabas al principio, fácticas, sino también de valoración y que ha sufrido gran cantidad de cambios, algunos de los cuales quizás perdieron un poco la proporcionalidad, ¿no? Y es el tema víctimas, femicidios, violencia de género. ¿Qué decía ese proyecto o cuál era la mirada, digamos, integradora que ustedes trabajaron en ese momento? Bien, perfecto. Sí, efectivamente, nosotros vimos la problemática, la jurisprudencia lo venía planteando desde hacía bastante tiempo y más allá de la incorporación del femicidio como un homicidio agravado y demás, yo creo que lo más interesante tiene que ver con la incorporación de un agravante por cuestiones de género que era transversal al Código Penal. Ustedes por ahí dicen, bueno, hay algunos delitos donde la violencia de género no va a tener impacto, pero en muchos sí, y quizás, no digo en todos, pero en muchos lo tiene. Entonces, que el juez tenga una herramienta que el propio Código Penal le da para ponderar, agravando la pena dentro de los marcos que tiene, pero agravando la pena cuando existe violencia de género, es un cambio que me parece que es importante y significativo. Y después, por el otro lado, que efectivamente se incorpora el femicidio como un delito agravado, como un delito agravado de los agravados de verdad, digamos, desde el artículo 80, estaba en el inciso 10º, que implica una prisión perpetua. Claro que en determinados casos, si se admitían las excepciones que generaban alguna atenuación, que entonces llevaban la pena abajo otra vez de 8 a 25 años en casos determinados. Pero sí que se contempló y además se contempló una cuestión que la jurisprudencia venía planteando desde hacía rato, que tenía que ver con el análisis de la jurisprudencia y de los tratados internacionales, digamos, jurisprudencia de la Corte Interamericana y convenciones internacionales, que tenían que ver con la imposibilidad de aplicar suspensión del juicio a prueba, o sea, probation, ¿no? Y esto es un punto también importante porque pues suele pasar cuando la reforma no se produce de manera legislativa, sino que se va haciendo una transición jurisprudencial, que no todos los jueces piensan lo mismo. Entonces aparece lo que se llama el factor suerte en derecho penal. Y ustedes piensen que el factor suerte es muy significativo y es tan suerte que los juzgados te tocan por sorteo. Entonces es una suerte absoluta que te pase una cosa o te pase la otra, ¿no? Y ahí aparece una tensión que es muy interesante, pero que es para otra charla, que es la tensión entre los miembros del Poder Ejecutivo y los del Poder Judicial. Los del Ejecutivo tienden a que se estandaricen las cosas, que haya criterios más claros y demás, y los jueces quieren tener más ámbito de discrecionalidad. Y esa tensión la tiene que resolver el legislador cuando dicta la ley, y en algunos casos va hacia un lado y en otros casos va hacia otro, ¿no?
Bueno, me imagino que habrás reflexionado mucho también. Ya pasaron casi 10 años, no de la presentación del proyecto, pero sí de que empezaron a trabajar como comisión. Pasa rápido el tiempo. ¿Y cuál te parece después, teniendo en cuenta esto que mencionaba Jimena, de que casi ningún gobierno llega a elevar un proyecto, ingresarlo al Congreso, y teniendo en cuenta lo que pasó después, ¿no? Eh, ¿Cuál te parece que es una enseñanza o una reflexión para dejarnos respecto de la situación actual, ¿no? Eh, Me quedo con esto que dijiste de que tenemos que hacer una reforma que sea integral, que parte de la parte general justamente del código y dejarnos de hacer parche sobre el parche que después queda desproporcionado y que eso pierde coherencia. ¿Cuál sería la reflexión ya final, te diría, para luego pasarle la palabra a Jime y que pueda leer algunas de las preguntas que están haciendo por el chat? Mira, la verdad es que, Martín, vuelvo un poco a algo que te dije antes, y es que yo entré a la Dirección Nacional de Política Criminal porque me convocaste y estaba muy asustado cuando lo hice porque soy un académico y Me acuerdo eh, que me lo dijiste la primera vez. lo dije muchas veces, ¿Por qué pensaste en mí? pero hasta que, sí, pero hasta que entré. Y cuando entré y vi esa agenda de Germán, que realmente es un tipo especialmente organizado y tiene las cosas muy claras, me cambió radicalmente la cabeza. Cuando vos podés trabajar con una agenda concreta que tiene un hilo conductor, hay un proyecto de trabajo, no son cosas aisladas para que la gente piense que los políticos están trabajando. No, tiene un objetivo. Y el objetivo era muy claro, mejorar la política criminal en Argentina. Y eso requería de muchas cosas. Y muchísimas cosas las sacamos, fueron ley. ¿Mm? Aunque después algunos en el ámbito de la política se apropiaron o dijeron esto, lo sacamos nosotros. La verdad es que la cocina fue ahí. Y a mí no me importa si la ley la sancionó tal o la sancionó tal otro. Lo importante es que salió. ¿Mm? Claro. Entonces, como experiencia, el que trabajar con criterio y con las cosas pensadas con anticipación hace que seamos serios y que seamos distintos a lo que hay habitualmente. Y eso es lo que hay que hacer, tener una agenda de trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, como experiencia, si querés, mejorable, que a veces, cuando las cosas están listas, hay que, aunque haya diferencias de criterios, quizás hay que insistir e ir para adelante. Y nuestro proyecto, vos lo sabés, yo lo sufrí mucho porque lo trabajamos duro y entonces quería que se presentara en el Congreso antes de cuando se presentó y no se presentó por una cuestión que no es menor, por supuesto, que era el debate interno que teníamos en materia de aborto, que después se cambió, pero si nosotros lo hubiésemos presentado en su momento y eso lo dejábamos entre paréntesis, quizás hoy no sé si el proyecto sería código penal, pero hubiese avanzado un poquito más. Entonces, eso como experiencia de que a veces no nos tenemos que pelear entre nosotros, sino decir, che, esto que no estamos de acuerdo, dejémoslo para otro momento, pero mandemos lo que sí está cerrado, que por ahí vale la pena, ¿no? Uf, tal cual. Coincido totalmente. Che, Carlos, la verdad que es un lujo escucharte, porque también es como que uno se envalentona y se enorgullece, ¿no? Creo que fue esto que vos contás, bueno, yo estuve en AFIP, estuve en WIF, y esto que vos contás en el Ministerio de Justicia fue transversal a todos los ministerios. Si hay algo que tuvimos como característica fue esa planificación, ese pensar las reformas 20 años vista, 30 años vista, y siempre con este espíritu de transformación, pero desde un lugar planificado, pensado, estudiado, de manera integral, pensando realmente en las transformaciones de fondo, ¿no? Así que nada, escucharte me parece espectacular. Em, Acá la tenemos a Romina, que la veo con la cámara apagada y espero que quiera tomar la palabra, que está en comenta que estaba en una reunión privada, pero estaba justamente hablando de libertad de expresión en Internet
versus delitos cibernéticos. Y después tiene varias participaciones más, me parece interesante por ahí, si estás, Romina, darte la palabra para que nos consultes o para que des tu mirada. Ahí está con la cámara prendida, se anima. Ahí, prende el micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahí? Ahí, ahora Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan? sí. Muchísimas gracias, querida doctora Iberia. Ves cómo te respeto, cómo te aprecio. Para mí es un placer realmente compartir estos pasos. Yo soy jurista, soy abogada, pero hace 14 años que estamos justamente con el doctor Martino y el doctor Moreno, los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, filosofía del derecho. Perdóname, un segundo. ¿Sabes qué? Probá apagando la cámara porque se te escucha Está muy muy cortado. mal. Está como muy Calma, cortado, se a ve ver, que no tenés buena señal. a ver, a ver, a ver, perdón. A ver, ahora me escuchan mejor. Ahora escuchan mejor. Se escucha entrecortado, Ahora, a ver. ahora, para, ahora me escuchan No, te mejor. diría si probás apagando la cámara para ver si tenés A mejor ver, a ver, señal. a ver, a ver, a ver. Ahí Ahí me va, escuchan mejor. Ahí sí. va, genia, no, por favor, por favor. No, mira, primero te quería decir el respeto y el aprecio que te tengo a vos y a todo el grupo realmente por los valores compartidos. Yo soy jurista, soy abogada, hace 14 años que trabajo en los temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de protección de datos y de filosofía, junto con los doctores Antonio Martino, Verena y todo su equipo. Bueno, he estado en muchísimos organismos internacionales, pero realmente mi preocupación es, que lo que reflejé en el chat, es el impacto de la inteligencia artificial en la ciudadanía y en los valores democráticos y republicanos y el concepto de dignidad humana, ¿no? Porque dejando de lado las regulaciones, ¿no? Regulaciones, ¿no? El impacto de la técnica legislativa. ¿Y qué pasa con el ser humano, ¿no? Con todas estas cuestiones tan evolucionadas? Ni hablar del transhumanismo y del poshumanismo, que son unos temas que yo trato con el doctor José Cordeiro del MIT en un grupo de investigación, ¿no? ¿No? Por eso creo que estos espacios son tan serios y tan adecuados, como vos decía, Jimena, bajando del éter y de la filosofía, bajando a la realidad concreta normativa, con técnica y con un estudio eficiente y eficaz, ¿no? Sobre el impacto de los códigos, de las leyes y de la ciudadanía, ¿no? Porque no podemos estar dialogando sobre, inteligencia artificial en el futuro, el derecho espacial me parece maravilloso, pero ¿qué pasa con la realidad concreta cotidiana, ¿no? Los problemas de la gente y el impacto serio en las legislaciones. Solo eso, bueno, y siempre a disposición para que pueda sentir muy amable. Muy amable. Buenísimo, Muchas Romina. gracias. No Gracias a sé si ustedes, quieren. impecable. Qué ciudad. Gracias, Romina, muchísimas gracias. Uno, por favor, saludos. Un abrazo. Carlos, ¿querés aportar algo? O Es si no, que agarro la posta, ¿eh? No, la verdad que es muy difícil lo que acaba de plantear Romina. Efectivamente, vos fíjate que estamos discutiendo cosas estamos discutiendo un código de 1921, ¿no? Entonces, en esa lógica es muy difícil llevar a la realidad del día a día, que efectivamente nos está cambiando la vida a todos y muy rápidamente llevar eso a la legislación. Va a tardar, esto va a naturalmente en nuestro proyecto de código, esto no estaba, pero porque no existía la inteligencia artificial, digamos. Entonces, o al menos no estaba, seguramente existía, pero no la teníamos todos al alcance, ¿no? Seguramente la tenían en algún laboratorio preparándola todavía. La verdad es que naturalmente, como adelantaba Antonella en su momento, cada 2 años, y yo te diría, Antonella, lamento darte la noticia, pero quizás cada 6 meses se va a desactualizar el Código Penal, ¿eh? Pero vuelvo a Así decir lo es. mismo, lo que tenemos que hacer es quizás poner un punto de partida nuevo. El de 1921 es mucho, quizás el de, no sé, 2027 podría estar bien y de ahí empezamos de nuevo. Sí, y ahí te agrego, Carlos, algunas cuestiones, ¿no? Porque ella habla del transhumanismo Sí, sí. y todo lo que impacta, y la verdad es que es real, o sea, hoy es un tema a abordar.
Creo que estos espacios son los propicios, entiendo, desde la Fundación Pensar, desde Pensar Justicia Federal, que Antonella la integra, Martín también. Digo, hay ahí muchísimo por trabajar. Fíjate, acá lo tengo a Juan Ignacio Genoa, que dice, bueno, ya que tocaron el tema corrupción, ¿no? Delitos contra la democracia, todo lo que hace a las fake news a través de la inteligencia artificial. Otro gran tema, ¿no? Él pregunta, ¿cómo está el Código Penal hoy? Hoy pésimo, 1921 el código, con lo cual imagínate que no hay nada. Y mientras tanto, también es cierto que el código que se presenta en aquel momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, tampoco entiendo, Carlos, corregime, que en ese momento se pensó o se previó algo de esto. Pareciera que ahí sí, durante el debate parlamentario, tal vez sea propicio pensar en un dictamen o en un capítulo que debería integrar este código, porque no es que hay que tirar toda la basura porque aparecieron las nuevas tecnologías, es simplemente decir, bueno, ¿cómo hago para ayornar ese código presentado, este proyecto, y a través incluso de los diputados nacionales, de los senadores, cómo le incorporo para que en 2027 salga el proyecto más moderno posible, por lo menos a lo más actualizado que se pueda, ¿no? Yo no soy penalista, claro, así que los dejo a ustedes, me dirán mejor. Sí, sí, efectivamente, se puede, por supuesto, tomar la base y a partir de ahí, que va a pasar naturalmente, porque es muy difícil que un Congreso apruebe un proyecto de Código Penal a libro cerrado, digamos. Se van a hacer modificaciones. Y si es sobre el nuestro, muy bien, tendrán que hacerse las modificaciones que correspondan desde que lo presentamos en el 2019 hasta ahora. Lo que yo creo es que hay que tomar una base, ponernos de acuerdo en que hay que hacerlo, que aparentemente todos estamos de acuerdo, pero después no lo logramos terminar de impulsar. Y a partir de ahí, construir, pero es un camino que tenemos obligación de darnos, porque si no, nos vamos a quedar a mitad de camino. Tal Bueno, cual. por mi parte, la verdad que Carlos, muchísimas gracias. Creo que queda un montón de preguntas, pero en parte este es el objetivo de estas charlas, conversaciones con especialistas, que es dejarnos la pelota picando, reflexionando y bueno, llamarnos a la acción, no solo recordarnos que hicimos cosas muy buenas. Me parece que de esta conversación nos quedan algunas ideas bien claras. La primera, que ya la dijimos varias veces, es que Argentina no necesita más parches penales, necesita una política criminal seria, moderna y ordenada. La segunda es que, como bien presentaste y contaste con detalle, el proyecto de Código Penal presentado por el presidente Macri fue un trabajo integral, técnicamente sólido, participativo y federal, que buscó actualizar un Código Penal sin improvisaciones. Y la tercera, te diría, es que los temas que más preocupan a la sociedad, que siguen siendo los mismos: narcotráfico, corrupción, violencia de género. Bueno, los delitos no tuvimos tiempo, teníamos planeado con Carlos hablar un poco de delitos informáticos, de los delitos viales, ¿no? Siguen siendo los mismos y requieren respuestas firmes, pero también proporcionales, perdón, coherentes y aplicables. Así que me parece que como esto, con estas ideas que repetimos y que aclaramos un poco, podemos dejarlas como cierre y quedar obviamente a disposición para futuros encuentros en otras temáticas específicas. No sé si Carlos querés dejarnos alguna idea o alguna palabra más. No, simplemente agradecerles que me hayan convocado. Para mí volver a discutir sobre aquel proyecto y traerlo de nuevo a la mesa es algo que me reconforta porque, como dije, fue mucho trabajo el que le pusimos, mucha dedicación y entonces está bueno que se vuelva a disparar el tema. Yo creo que tienen que volver a ponerlo en la agenda de la política, no olvidarse porque si no, el sistema no va a terminar de funcionar. Hay muchas cosas que se hicieron, hay muchas cosas que se deben seguir haciendo y los felicito porque estos espacios donde ustedes animan a la gente a discutir, a pensar las cosas,
son muy necesarios, absolutamente necesarios, para no llegar de manera improvisada cuando toque hacer lo que haya que hacer. Bueno, la verdad que le agradezco la participación a Carlos, a Martín, Anto, muchísimas gracias. Veo amigos, Dani Ruiz, Rodrigo Pose, estoy viendo ahí a Juan Pirriera. Quedaron Cristina Gotifredi, Mauro, quedaron cosas, preguntas por hacer. Creo que nos llevamos tarea para el hogar. Creo que nos tenemos que preparar para este próximo paso que tenemos que dar. Creo que la Fundación Pensar y el PRO tiene mucho para decir en ese contexto y este ambiente nos permite de alguna manera seguir trabajando y repensando esa Argentina que queremos. Así que muchísimas gracias a todos y nos reencontramos en un próximo Pensar fuera de la caja. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias, Carlos.